tiene una palabra, va a ver la gloria de Dios. Hay una palabra que te acompaña, hay una palabra que te sigue, hay una promesa de Dios para tu vida. El verbo salió, el verbo comenzó a crear. ¡Vino Dios! Yo vine hoy a empoderar a una iglesia para que tenga convicción de quiénes son en Cristo Jesús. El capítulo 17 comienza diciendo que van a venir tropiezos, van a venir pruebas. Todo cristiano tiene que estar preparado para los tropiezos y la prueba. El cristiano es un guerrero, es un militar espiritual. Y él sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de las regiones celestes. Y dice la Biblia de que el Señor le está enseñando a sus discípulos. El Señor está camino hacia Jerusalén. Él regresa a Jerusalén y los discípulos saben lo que se prepara en Jerusalén. En Jerusalén ha habido atentados contra Jesús. Han querido matarlo, han querido apresarlo muchas veces. Y él tenía amenaza de que si él llegaba allí lo iban a agarrar. Había una conspiración contra Jesús y los discípulos lo sabían bien. Ahora Jesús no niega regresar, él va a regresar. Pero ahora cuando él va a regresar a Jerusalén, él comienza a hablar con sus discípulos y los discípulos, viendo muchas cosas que sucedieron antes, ellos vieron cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, tocó el féretro y el niño se levantó. Ellos vieron cómo hubieron multiplicaciones de panes y peces, cómo leprosos se sanaban, cómo una mujer de 18 años encorvada, el Señor la desata de esa atadura que tenía y es libre. Y muchos fariseos lo acusaban de hacer eso en sábado y que era prohibido hacerlo en sábado. Ahora Jesucristo le dice a sus discípulos: ya estoy a punto de ser entregado, estoy en mi etapa final y quiero enseñarles algo. Van a venir pruebas, van a venir tropiezos, van a venir gente contra ustedes, gente influenciada por el mal. Pero les voy a enseñar algo. Si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónale. ¿Alguien me escuchó eso? Esta es una de las lecciones más poderosas de fe, que mucha gente no lo asocia con la fe. Pero para poder perdonar se necesita fe. Y uno de los grandes problemas que hay ahora mismo es que las personas han perdido la fe en la humanidad. Se ha ido perdiendo la fe. Muchas veces hasta los cristianos ya no tienen fe que alguien puede cambiar. Dicen: no, este no va a cambiar nunca. Este sigue haciendo lo mismo. Este carne de presidio. Este no se levantará nunca. Y ya han perdido la fe. Pero la Biblia dice que si tu hermano pecare contra ti, 7 veces lo perdonarás. Pero va más allá este versículo, porque dice 7 veces al día. Santo. Porque una cosa es que te haga hoy chuleta, me la hiciste, Dios mío. Y el hombre viene y se arrepiente llorando y de corazón. Entonces tú le dices: está bien, te perdono en el nombre de Jesús, pero no lo haga más. Y al ratito otra vez. Y al mediodía otra vez, y a las 2 de la tarde otra vez, y a las 4 otra vez, y a las 6 otra vez, y a las 11 otra vez. Y tú dices: ¿pero hasta cuándo? 7 veces, dice, al día. Si pecare contra ti 7 veces al día, perdónale. Cualquiera se cansa, cualquiera se aburre, cualquiera dice: ya me tiene de relajo, tú no vas a cambiar nunca. Pero la Biblia dice: perdónale. ¿Y cuando una persona puede perdonar tanto? Cuando tiene fe.
Una fe que trasciende siempre perdona. Una fe que trasciende te eleva a otro nivel de tal manera que tú puedes ver más allá de lo que normalmente se ve. Tú puedes ver el corazón de las personas. Eso es un nivel espiritual en el cual una persona que está con una fe creciente puede hacer, puede perdonar. Pero una persona que no tiene fe, o una persona que vive en lo natural o en lo carnal, se aburre rápido. Dice no. Como siempre se dice por ahí, yo perdono pero no olvido. Entonces el que no olvida no ha perdonado. Y no es que no olvido de que no se me borre la mente, no, porque la mente siempre va a tener eso allí. No olvido significa que ya no está en mi corazón, que ya eso no existe, que eso es borrón y cuenta nueva. Ya pasé la página, voy para otra. Me puedes hacer otra, pero ya lo que pasó antes ya lo perdoné y lo dejé en el olvido. Esa es la fe que trasciende. Entonces, cuando los discípulos escuchan que tenemos que perdonar 7 veces y Jesucristo le dice en Mateo 7 veces 7. O sea, que no solamente 7 veces al día, sino 7 veces por 7. Le está diciendo, perdona siempre. El cristiano siempre tiene que perdonar. El cristiano siempre tiene que perdonar. Esa es una revelación de una fe que trasciende. Y no entender eso es lo que nos lleva a nosotros a amargura. Nos lleva a nosotros a tener enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas cosas en tu corazón, se llama amargura, y la amargura produce cáncer. Y mucha gente no sabe por qué tiene cáncer. Tiene cáncer porque guardaron cosas en su corazón y todavía esas cosas le siguen haciendo daño. Pero un cristiano que perdona siempre es un cristiano que siempre estará sano para la gloria de Dios. Cuando los discípulos escuchan esta lección, dice: wow, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Porque ellos vienen de varias cosas que han vivido, han visto al Señor haciendo milagros. En una ocasión dice la Biblia de que le trajeron a un niño, a un joven, que el espíritu lo tomaba y comenzaba a dar voces, y cuando lo tomaba a veces lo tiraba en el fuego y a veces lo tiraba en el agua y a veces se estaba ahogando, y dice que se lo trajeron a los discípulos y los discípulos comenzaron a reprender y no salía el demonio. Y cuando el papá ve a Jesús que viene, se va donde el papá y le dice: maestro, he traído a mi hijo para que tus discípulos lo ayuden, pero no han podido. Y Jesucristo lo regaña y le dice: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y reprende al demonio, y el demonio sale del niño. Y el papá: wow, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Necesito que aumente mi fe. Yo no sé si alguien lo puede decir hoy. Necesito que aumente mi fe. Necesito que mi fe crezca. Y los discípulos ahora están oyendo una lección. El Señor les va a dar una lección. La última quizás de las lecciones que le iba a dar era acerca de la fe. Acerca de la fe. Le dice: ustedes tienen que crecer en la fe, y para crecer en la fe necesitan perdonar. Necesitan perdonar. No podemos crecer si no perdonamos. Y perdonar significa perdonar todo. Todo, no una cosa, sino perdonar todo. Jesucristo fue el que perdonó todos nuestros pecados. Y algunos dirán: pero nadie va a perdonar 7 pecados, 7 errores al día. Bueno, ¿cuántos de ustedes cometen más de 7 al Señor? ¿Cuántos de ustedes pecan más de 7 veces al día? Algunos dirán: yo, seré yo, maestro. Bueno, hay pecados que sí se ven. Hay pecados que se ven como
como la fornicación, a lo mejor te ven saliendo de un pushboto. Esos son pecados que se ven y que la gente dice, oh, pecó, y se puede arrepentir. Hay pecados de robo, hay pecados de muchas cosas que se ven, que se pueden palpar, ver físicamente, pero hay pecados espirituales. Hay pecados espirituales como el deseo, como la envidia, como el orgullo, que son espirituales que no se ven, pero muchas veces están pecando de esa forma. Son orgullosos, envidiosos, jactanciosos y no se ve. Pero si venimos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname porque hoy me he portado muy egocéntrico, hoy he sido demasiado orgulloso, perdóname, Señor, y el Señor te perdona. Si has tenido envidia porque alguien tenía más que tú y tú ves cómo gasta y cómo vive y cómo se viste y tú dices, ¿y yo qué pasó? ¿Tuviste envidia? Perdónale, Señor, perdóname Dios. Y 7 veces, y yo creo que más de 7 veces pecamos delante del Señor. Y dice la Biblia de que si Él nos perdona, ¿cómo nosotros no podemos perdonar al que nos ofende? Alguien que alabe la gloria al Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar al que nos ofende. Aumenta nuestra fe para poder perdonar, para poder liberarnos de esa carga. Decimos que ya perdonamos, pero vivimos bravos, recordando siempre. Hay mujeres que tienen un trauma de historia, no de histeria, sino de historia, porque dice, ¿te acuerdas en 1975 a las 3 de la tarde cuando me hiciste esto? Tienen una memoria increíble. Dicen que perdonaron, pero siempre está eso ahí, está anclado en su corazón, siempre está todo allí. Y mientras no te liberen, y mientras no suelte eso, el cáncer, la amargura está detrás de ti. Muchas cosas no se van a salir si no perdonas de verdad. Así que el Señor le está diciendo, perdona para que sea libre. Perdona siempre. Y para poder perdonar, los discípulos dicen, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Pero ahora, el Señor, en el capítulo 17 hasta el capítulo 18, habla de otra cosa interesante. Dice que había una mujer que tenía un problema con un vecino, un enemigo. Y este enemigo quería quitarle tierras. Pero dice la Biblia de que ella fue ante un juez que no tenía miedo ni a Dios ni a los hombres, que era un ateo y hacía lo que le daba la gana. Y dice la Biblia de que ella fue a pedirle justicia a ese hombre. Y dice la Biblia de que el hombre, este juez injusto, no le respondía nada, no la atendía. Dice, ya viene esta loca, cierren la puerta, dile a la secretaria dígale secretaria que no estoy. Y nunca tenía tiempo para atenderla. Pero dice la Biblia que ella continuamente estaba allí perseverando. Estaba constante, aleluya, constantemente. Y todos los días se sentaba en la silla y aquí no me voy hasta que me atienda. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el juez tenía que salir por la puerta de atrás para no ver a la mujer. Y al día siguiente otra vez. Y llegó un momento en que el juez comenzó a desesperarse. Pero esta mujer, ¿qué le pasa? Esta mujer está loca. Esta mujer no va a dejar de venir. ¿Y qué hago? Si no la atiendo, va a seguir viniendo y me va a atormentar mi vida. Dice que cuando Sansón comenzó a andar con Dalila y Dalila comenzó a sacarle el secreto, dice que lo desesperó a mortal angustia. Comenzó a preguntarle tanto que llegó un momento en que Sansón tuvo que soltar todo porque llegó una mortal angustia. Este güey yo creo que llegó a esa mortal angustia de donde ya él se sintió tan desesperado que dice, tengo que contestarle a esta mujer porque si
Si no le contesto, esta mujer no va a dejar de venir. Y dice la Biblia de que le hizo justicia. Y el Señor dice: si este hombre, si este juez que no teme ni a Dios ni a los hombres y pudo contestarle, ¿cuánto más Dios va a contestar al que ora siempre? Al que ora siempre. Cuando nosotros tenemos fe, somos perseverantes. Cuando nosotros tenemos fe, oramos. Dígale que está a su lado: ora siempre. Una de las cosas que aumenta la fe es la oración. La oración aumenta nuestra fe. Y cuando nosotros estamos orando, comenzamos a cambiar el mundo espiritual. Toda circunstancia comienza a cambiar, porque la oración cambia. La oración te conecta con el cielo. Pero la oración perseverante. Porque algunos oran y que: Señor, te doy gracias por esta comida, amén. Y al día siguiente dice: lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén. Y después ya ni ora. No, la oración tiene que ser perseverante. La oración perseverante siempre ora: Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Yo quiero que tú abras los cielos. La oración perseverante. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en angustia, ora. Cuando estamos en problemas, ora. Cuando estás en enfermedad, ora. Dios va a contestar nuestra oración. Si este juez, hombre injusto, pudo contestar, ese Dios que está en los cielos, que te ve, va a contestar tu oración también. Dios tiene, aleluya, misericordia de nosotros. Y nosotros tenemos que saber que el que clama se le responderá. Jeremías 33:3 dice: clámame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y gloriosas que tú no conoces. Si tú clamas, Dios te oye. Si tú clamas, Dios te va a responder. Clámale a Él, aleluya. La oración aumenta nuestra fe. El que no ora vive en un mundo natural, un mundo carnal. Pero el que ora ve cómo los cielos se abren. El que ora comienza a ver la transformación de cómo las personas comienzan a cambiar. Cuando tú oras por tu familia, cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu economía, tú ves cómo todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y cuando tú entiendes eso, tú sabes que orando tu fe aumenta. El que ora sin fe no está haciendo nada. Porque está como tirando unas palabras al techo que no suben del cielo raso. Pero el que ora con fe, dice la Biblia, el que ora con fe va a recibir su milagro. Y todo lo que tú pidas al Señor orando, el Señor te lo dará. Aleluya. Dios es poderoso y Dios es tu pastor y nada te faltará. Alguien que alabe. 10 segundos de adoración a ese Dios que escucha la oración, a ese Dios que sabe tu necesidad, que sabe tu dolencia y que Él sabe lo que vas a decir antes que lo digas, pero Él quiere que lo digas. Por eso a algunos le preguntaban: ¿qué quieres? Y el Señor se lo daba, pero Él sabía lo que la gente quería. Esta mujer comenzó a perseverar. Si tienes problemas, persevera. Una de las claves de una persona que tiene fe es una persona que es perseverante. Una persona que tiene fe no se rinde nunca. ¿Alguien me escuchó eso? Una persona que tiene fe nunca se rinde, porque sabe que al final Dios siempre ganará. Sabe que el capítulo final nos dice a nosotros que la iglesia vencerá y que el enemigo será vencido. Y una persona que tiene fe persevera, aleluya. A pesar de los problemas, persevera. A pesar de que la noche es demasiado oscura, que el sol ya no te alumbra, que ya nadie te quiere mirar, que el amigo ya no te saluda. A pesar de todo eso,
tú sabes que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia, aleluya. La perseverancia en la oración. Si tú perseveras en la oración, todo cambia. Persevera en la oración. Toca al que está a su lado, dígale: persevera en la oración. La perseverancia. La Biblia habla de perseverancia siempre. Una persona que persevera en todo lo que haga, siempre les va a salir bien. Si tú eres pintor y perseveras para ser un buen pintor, al final serás un buen pintor porque perseveraste. Un corredor, un futbolista, lo que sea que hagas con perseverancia siempre tendrá fruto. La perseverancia. Más adelante dice la Biblia que Jesucristo iba caminando y se le presentaron 10 leprosos desde lejos, porque la lepra era contagiosa y la ley decía que no podían acercarse a la persona. Ellos tenían que estar en una cuarentena aparte, distanciamiento social, todas esas cosas que usted ahora ha aprendido. Ellos desde afuera comenzaron a gritarle: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Porque ellos habían oído del Señor, habían oído cómo el Señor había liberado al endemoniado gadareno, cómo le había quitado la loquera que tenía, cómo ahora estaba en su juicio cabal y predicaba. Ellos habían oído cómo Dios había hecho milagros. Ahora esos 10 están allí clamando: Señor, ayúdanos. 10 leprosos que ya no tenían esperanza. Y el Señor, dice la Biblia, que no los tocó, no abrió los cielos, no hizo nada sobrenatural. Lo único que hizo fue decirle algo. Le dijo: vayan a donde el sacerdote. Eso fue todo lo que le dijo. Vayan y muéstrense delante del sacerdote. ¿Y sabe qué hicieron esos 10 leprosos? Se fueron a mostrársele a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que podían determinar si una persona ya era leproso o si no era leproso. Ellos eran los que tenían la autoridad, y cuando ellos decían: tienes lepra, tienes que salir del campamento, inmediatamente tenían que obedecer. Y si alguien había sido curado, ellos decían: ya has sido liberado de tu mal, y quedaban libres. En ese momento Jesucristo los lleva a ellos a caminar en una palabra. Los lleva a ellos a caminar en lo invisible, en lo no tangible. No le toca, no le hace nada, no le echa lodo, no le echa escupido, no le echa nada, sino que dice la Biblia que solamente le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Le está diciendo: vayan con esta palabra. Alguien que esté aquí recibiendo esto, vayan con esta palabra. ¿Cuál palabra? La que le estoy diciendo. Es que a veces, para poder que la fe se aumente en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar en la palabra. Si queremos que la fe aumente, camina en la palabra. Come la palabra, muévete en la palabra. Yo no me muevo por vista, sino por la palabra.
no me muevo por emoción, sino por la palabra. Y aunque tenga que caminar en lo invisible, aunque no vea nada, no vea señales, no vea prodigios, no veo ángeles que están saliendo de una escalera, subiendo y bajando, aunque no vea nada, yo me muevo en la palabra, camino en lo invisible y recibo lo imposible. Cuando yo me muevo en la palabra, todo cambia. Aleluya. Toque el que está a su lado, dígale: me agarro de esa palabra. Por eso que algunos reciben y otros no, porque cuando la palabra está fluyendo, alguien la agarra y dice: esta palabra es para mí, yo me voy con esta palabra, yo recibo esta palabra me va a cambiar. Una palabra, dice la Biblia. El centurión le dijo: di la palabra solamente. Di la palabra, yo no necesito que vaya a mi casa, di la palabra. El profeta dijo, envió su palabra y fueron sanados. La palabra es el ejército de las letras, es la palabra de Dios, es Dios actuando. Dios dijo y Dios hizo. Dios hizo el mundo con la palabra. Aleluya. ¿Quiere que tu fe aumente? Agárrate de la palabra. La palabra te hace invencible. La palabra te mueve a hacer cosas imposibles. Pero cuando tú agarras esa palabra, tú comienzas a recibir tu milagro. Dice la Biblia que ellos no vieron nada. Ellos se movieron en lo invisible, en lo imposible. Ellos estaban como Moisés. Dice que Moisés vivía como viendo al invisible. Y cuando tú vives como viendo al invisible, es que nada, tú no necesitas nada. Tú no necesitas oír, tú no necesitas ver, no necesitas palpar, tú no necesitas que nadie te diga a ti qué es lo que va a pasar. No, tú andas moviéndote en lo invisible y recibes lo imposible. Tú comienzas a moverte en lo sobrenatural. Esa es la fe. Por eso el apóstol Pablo dice: no vea lo que se ve, sino que mira lo que no se ve. Porque lo que se ve es pasajero. Mira, yo estoy viendo lo que no se ve. Yo estoy viendo la grandeza de Dios, el poder de Dios. Yo estoy viendo cómo Dios tiene fe en la humanidad, que la humanidad sí va a cambiar, que la gente sí se va a arrepentir, que mi familia sí se va a arrepentir. Yo tengo fe que Dios va a hacer milagros, señales y prodigios. Yo tengo fe que Dios va a sanar a los enfermos. Yo camino en lo invisible. Alguien que diga: oh, aleluya, grite, un grito de júbilo, algo, un elogio al Señor. Aleluya. Pueda decir lo que sea, pero esa gente recibieron la palabra. Que vayan donde el sacerdote. ¿Cómo no? Con esa palabra yo me voy a mover, con esa palabra yo voy a recibir. Y dice la Biblia que mientras caminaban, comenzaron a ser sanos. Mientras caminaban, aleluya. Mientras tú caminas en la palabra. Si la Biblia dice que todo lo que tú pisas es tuyo, camina en la palabra. Camina en la palabra. Ve y pisa ese auto. Ve y pisa esa casa. Ve y camina en la palabra. Mientras caminaba, las costras de la lepra se caían. Mientras caminaba, esa piel blanca comenzaba a cambiar. Mientras caminaba, el hedor comenzaba a irse. Las llagas comenzaban a curarse. Mientras caminaba, Dios comenzó a hacer un milagro. Dice la Biblia, mientras caminaba, camina en la palabra. Camina en la palabra. Alguien que se mueva en la palabra. Alguien que le crea a la palabra. Alguien que diga: Señor, aumenta mi fe. ¿Cómo mi fe crece? Mi fe crece por la palabra. Por eso hemos venido a este culto. Por eso venimos a este servicio. Porque cuando oímos la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y nuestra fe aumenta cada vez que oímos la palabra de Dios. Y si oímos que Dios lo hizo con esos leprosos, entonces yo digo, yo también puedo. Yo también voy a recibir. Si Él lo hizo ayer, Él lo hará hoy. Aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Caminaron en la palabra, llegaron donde el sacerdote. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran como los doctores. Los doctores te dicen, tienes cáncer, tienes SIDA. Y la gente recibe esa palabra y algunos terminan muriéndose a los pocos días. Porque una palabra de alguien de autoridad te puede marcar. Y nosotros, como sacerdotes, como ministros, soltamos una palabra, pero tenemos la obligación de que la palabra sea de bendición. Por eso el Señor dice, en tu boca está el bien y el mal, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad en tu boca. Y por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Por eso dice la Biblia que no podemos ir de adivinos, que algunos quieren saber el futuro y quieren saber cuál es el número de la lotería. Porque cada vez que tú vas a donde alguien que te diga una palabra, esa palabra te puede dañar, puede afectar tu vida para siempre. Así que dice la Biblia de que ellos fueron donde los sacerdotes y le dijeron, ¿ustedes qué le pasó, muchachos? Porque ustedes estaban enfermos, estaban leprosos, pero ya no tienen nada. Y cuando uno de ellos escuchó eso, dice, wow, yo tengo que regresar a darle gracias a ese hombre. Yo estoy tan agradecido por lo que Él ha hecho, que yo tengo que regresar y darle gracias, aleluya, a este hombre que me ha sanado. Yo no sé si alguien está agradecido con el Señor, pero la lepra del pecado carcomía mi alma, mi mente, mi corazón. Y yo hoy puedo decirle, Señor, gracias, gracias, Señor, porque me sacaste de la podredumbre, de la enfermedad y del pecado. Y hoy puedo alabarte y predicar tu palabra. Aleluya, aleluya. Alguien que se regocije por el milagro. Dios ha hecho un milagro. Aleluya. Pero hay muy pocos que son agradecidos, porque dice la Biblia que 9 de ellos no fueron agradecidos. Solo vino uno a agradecerle. Y por último, el Señor le enseña otra lección de fe. En el capítulo 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe, aleluya, tu fe
Tu fe, aleluya. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas, aleluya. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Él preguntó: ¿quién es este que anda por ahí? Porque él estaba ciego. Solamente escuchaba el alboroto, la gente corriendo de un lado para otro y todo el mundo alabando y glorificando al Señor, pero él no sabía quién era. Él pregunta y alguien le dice: Jesús de Nazareno. De alguna manera le echaron el cuento y él entendió de que no era cualquiera. No era cualquiera el que estaba caminando, era el Hijo de Dios. Era Dios personificado en un hombre. Era el Dios que hacía milagros, que hacía señales. Era un Dios que era muy conocido en aquel tiempo por las señales y los prodigios que hacía. Él lo identifica y dice: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que estaban allí, dicen que le impedían, comenzaban a decirle: hey, yo vine primero, yo estoy aquí en la fila, ven para allá atrás, deja de molestar, que yo tengo que hablar con él, yo tengo una petición, cállate, cállate. Muchos de sus discípulos comenzaron a decirle: hey, cállate, no moleste al maestro, porque yo tengo algo también que pedirle. Pero todos ellos estaban allí, pero no tenían fe. Pero este hombre clamó con fe. Por eso el Señor dice: tu fe. Porque este hombre no estaba hablando por hablar. Estaba orando y clamando desde lo más profundo de su ser: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba con tanta insistencia que el Señor tuvo que pararse y oír. Dice: venga, tráigame a ese hombre acá, que este hombre tiene fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yo necesito la fe del ciego Bartimeo. Que el Señor no sabe. El Señor sabe. Y él dice: quiero ver. Pero la traducción original no dice quiero ver. La traducción original dice: quiero recuperar la vista. ¿Qué significa recuperar la vista? Significa que la perdí y necesito recuperarla otra vez. Significa que algo pasó en mi vida, que en algún momento algo sucedió que la perdí mi vista. ¿Quién sabe qué le pasó? Un accidente, un pecado, quién sabe qué le pasó. Pero él está allí clamando porque él quiere recuperar lo que se le perdió. La fe que trasciende hace que recuperes lo que se perdió. Hay una fe que te va a traer lo que se perdió. Lo que el diablo se robó, lo que la oruga, el saltón y el revoltón se llevó, la fe te dice: vas a recuperar lo que se perdió. Aleluya. Alguien que diga: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yo quiero recuperar lo que se me perdió. Yo no sé qué se te perdió. Yo no sé qué cosa se ha perdido. Pero cuando hay fe, Dios te devuelve lo que se perdió. Santo, santo, santo. Acabo de soltar una bomba. Acabo de soltar una palabra. Alguien va a recuperar lo que se perdió en el nombre de Jesús. No hay nada
imposible para Dios. No hay nada imposible. Si es la salud, vas a recuperar tu salud. Si es tu esposo, vas a recuperar tu esposo. Todo lo que el diablo se robó, el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Él vino a recuperar lo que se había perdido. Recibo esa palabra, recibo esa palabra. Voy a recuperar lo que se perdió. Oh, aleluya. Los años que perdiste en el mundo, Dios te lo va a dar de nuevo. Fuerza nueva como de búfalo. La salud que perdiste, vas a recuperarla en el nombre del Señor. Oh, aleluya. Él renueva nuestra fuerza. Él hace que volemos como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Porque el Santo de Israel está contigo. Aleluya. Si se te cayó el cabello, el Señor te recuperará el cabello. Aló. No hay nada imposible, no hay nada imposible. Vamos a ver un montón de calvos con moño ahora. No hay nada imposible. Nothing is impossible unto you. Nada es imposible. Nada es imposible. Alguien que crea, alguien que crea, alguien que crea, alguien que crea, alguien que aumente su fe en esta mañana. Alguien que diga: voy a recuperar lo que se me perdió. Voy a recuperar lo que se me perdió. Así como la mujer que perdió la dracma y la recuperó, así como el pastor que perdió la oveja y la recuperó, así vas a recuperar lo que se había perdido. No hay nada imposible. Recupera el tiempo perdido. Aleluya. Señor, quiero recuperar lo que se me perdió, porque voy a moverme en una palabra. Voy a aumentar mi fe. Caminaré en lo invisible y haré lo imposible. Creo y recibo, porque me voy a mover en lo sobrenatural. Ya no voy a ver lo que se ve, voy a ver lo que no se ve, porque lo que no se ve es más grande que lo que se ve. De eso se trata, aumentar la fe, cambiar la óptica natural por la sobrenatural. De eso se trata el cambio trascendental, que ya no nos vamos a mover como niños espirituales, sino que vamos a crecer a niveles sobrenaturales, donde ya no vamos a entender la palabra como antes la entendíamos, sino que ahora la vamos a entender en la revelación de Dios, en el cambio trascendental de Dios, donde Dios nos lleva de poder en poder, de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que seamos perfectos. Es Dios llevando a la iglesia a otro nivel. Es Dios trascendiendo la iglesia. Una fe que trasciende es una fe que abre los mares, que hace que los muros se caigan. Y como decía el profeta, dice: si los muros no se caen, con mi Dios yo saltaré los muros, pero mi fe no se detiene. Yo voy a seguir adelante, seguiré perseverando como la viuda. Voy a seguir creyendo, perseveraré y no me rendiré. Aleluya.